¿La vacunación va a ser la campaña política? Lo veremos. Lo veremos. Juan Manuel López, bienvenido. Gracias por estar aquí en los estudios de La Nación. ¿Hay preocupación en la oposición por la utilización política del plan de vacunación? Sí, desde ya hay enojo, hay oposición a eso, porque la verdad que no son las personas aptas para llevar adelante y no son las que corresponden por la ley. Primero, es el Estado el que tiene que hacer este tipo de cosas. El Estado sin identificaciones políticas. El uso de la pandemia a nosotros nos indigna, estamos tratando de evitarlo y además pues es algo muy serio, algo que tienen que hacer los efectores de salud, algo que hay mucha historia de vacunación en la Argentina, entonces no se entiende por qué ahora en las escuelas, en los comités políticos, sino en los lugares sanitarios, que es lo que proponen incluso todos los intendentes. Ustedes han denunciado y han pedido informes que fueron, no sé si satisfechos o no, por parte del ministro Ginés González García, ayer en Diputados, que anunció una cantidad de vacunas, habló de no sé cuántos millones que van a llegar próximamente, pero efectivamente han llegado 400.000 hasta donde conocemos los datos. El ministro, cuando se le preguntaban cosas incómodas, porque es información que hasta ahora la Argentina no tuvo, lo que hacía era hacer oposición de la oposición. Agarraba y criticaba a la oposición, y muchas veces con falacias o con inventos directamente, que denunciamos por envenenamiento. No, nosotros denunciamos porque no se sabía al momento de contratación, mejor dicho, de llegada de la vacuna, si se podía aplicar a mayores de 60 años, pues estaban comprometiendo millones de pesos en algo que nunca se decía, y no por acuerdo de confidencialidad, sino por un secretismo que vaya a saber qué objetivos tiene, hacia dónde, digamos, qué efectividad tenía la vacuna. Y bueno, de a poco la información va llegando, lo que no llegan son las vacunas y lo que no llega, en definitiva, es la certeza y la tranquilidad para los argentinos. Todo es campaña de algo que ojalá suceda. Y el acuerdo con Rusia, ¿pudieron conocerlo en detalle? Porque aquí en La Nación salió un informe muy importante que decía que ese acuerdo está guardado bajo 7 llaves. Incluso algunos hablaron de un acuerdo militar con Rusia, la posibilidad de que ese país instale una base como lo hizo China en su momento. ¿Ustedes pidieron informes también sobre eso? Pedimos informes, la diputada Mariana Zubik hizo un pedido de informes muy amplio sobre ese tema. Por supuesto, conseguir que en la Cámara de Diputados se apruebe un pedido de informes es una epopeya. Yo recuerdo los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, en los que 2 me tocó ser diputado. Para nosotros era lo más usual del mundo aprobarle pedidos de informes a la oposición. Lo hacíamos y respondíamos. Y tiene que ver con la rendición de cuentas que tienen que dar los políticos. Pero el kirchnerismo no rinde cuentas, el kirchnerismo vacuna desde sus comités políticos, decide por todos nosotros porque cree que porque ganó una elección le pertenece un Estado que es de todos, al que aportamos todos con los impuestos. Lo llevo al caso Formosa, entiendo que colegas suyos están allí, Waldo Wolf, entre otros. Ayer hablábamos también con Mónica Frade, con Salvador, por la preocupación de la violación de derechos humanos. Quiero traer ese ejemplo a algo a nivel nacional. ¿Usted cree que lo de Formosa es una práctica de algún sector del gobierno que quiere ese tipo de intervenciones a nivel público? Lo de Formosa es un modelo de país. Es un modelo de país que no se instaló en toda la Argentina, Formosa es un paradigma, pero lo podemos encontrar en Santiago del Estero, lo podemos haber encontrado en Santa Cruz, con distintas versiones, lo podemos haber encontrado en algún momento en Catamarca. Bueno, ha ocurrido. Son gobiernos donde los gobernadores de turno, que permanecen a lo largo del tiempo, se creen mucho más dueños de la provincia que lo que se puede creer incluso Alberto o Cristina de la Argentina. Ese tipo de gobiernos han caído muchas veces. Han terminado o con intervenciones federales o con renuncias. Yo creo que lo que se está dando cuenta Infran es que está mucho el ojo ahí de todos. No está el ojo ni de los organismos de derechos humanos que apoyan al kirchnerismo, no está ni siquiera el ojo de la izquierda. Yo al diputado del Caño lo invito, aunque sea que vaya a la casa de Formosa, que queda a 3-4 cuadras del Congreso. No le pido que viaje a Formosa, como
cómo viajaron nuestros diputados, pero me temo que la izquierda argentina está totalmente tomada por el kirchnerismo, me temo que le dé quórum para la reforma judicial, me temo que le dé quórum para la reforma de la ley del procurador. Deja bastante que desear. Nosotros, por suerte, somos amplios, nos interesan defender los derechos humanos desde siempre, no creemos que sean patrimonio de nadie y vamos, y ahí está la diputada Ahora, Frade, por lo López, menos por la coalición cívica que milita estos temas. En la provincia de Buenos Aires hemos visto ayer también un episodio muy preocupante durante un acto del gobernador Kicillof. Estaba ahí también Berni, estaba Espinosa. Un manifestante que se acercó para manifestarse ahí en el acto fue detenido, pero además de una manera muy violenta por la policía. Es decir, pareciera ser que este modelo de Formosa se va extendiendo, porque esto que pasó en la provincia de Buenos Aires, insisto, ¿no? Es algo muy parecido a una violación de derechos humanos, insisto, sobre una persona que tenía además un familiar que había muerto por un episodio de inseguridad. Bueno, el modelo de Formosa debe ser la fantasía de muchos políticos en el conurbano. En algunos municipios hay modelos parecidos, podríamos decir. Parecidos. Acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que no logran, como hay, digamos, hay más diversidad política, hay más trabajo privado, no logran someter a la sociedad, a sus ciudadanos, de la manera que los someten en Formosa. Pero es una fantasía que tienen muchos varones del conurbano que les encantaría eternizarse en el poder como se eternizó Gildo Infran, que les encantaría que la ley de no renovación de los mandatos de los intendentes se derogue. Es un modelo autoritario y el kirchnerismo creía que le ponía un eufemismo a las violaciones de los derechos humanos en Formosa y diciendo que son actos de violencia institucional. Bueno, la violencia institucional es una de las formas de violar los derechos humanos. Entonces, que no confundan, ¿no? Nosotros, justamente, la denuncia contra Gildo Infran que hizo la coalición cívica, la presentamos en la Procubin, que es la Procuración para la Violencia Institucional. Correcto. Y esa procuración, por suerte, todavía es independiente, le dio trámite. Luis Gasulla, tenés un video sobre el diputado Waldo Wolf de lo que está pasando en Formosa. ¿Lo presentás? Sí, porque se cruzó con, ¿cómo llamarlo? El Guasora del periodismo formoseño. Porque expliquemos quién es Guasora. Bueno, claro, es un provocador Guasora que suele ir a buscar a periodistas o políticos a sus casas o a sus estudios de radio, de televisión, a los colegas periodistas. Alejandro Krivitsky hizo lo mismo con Jorge Lanata en el 2013, tras un informe de PPT, y ahora... En donde también sustrajeron, si no mal recuerdo, equipos que tenía en ese momento justamente Lanata y su gente. Hubo un inconveniente importante allí en Formosa, pero ahora hizo lo mismo con los diputados de Juntos por el Cambio, que allí están en Formosa. Hubo un entredicho, fue un pequeño escándalo que en Formosa Krivitsky lo está fogoneando de una manera importante. Mirá lo que pasó. A ver. Acá de romper los huevos, esto vos sabés muy bien que Estoy con el presidente de la... Estoy con el titular de la libre expresión en la Argentina, en el Parlamento. Totalmente, yo estoy acá. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Encantadísimo. Mi nombre... Alejandro Krivitsky. Alejandro Krivitsky, que me relaciona a mí con Israel. Y el único motivo por el cual alguien me puede relacionar a mí con Israel es porque soy judío. Se victimiza. Así que se victimiza. Un caso de antisemitismo. Ayer veía un posteo, se victimiza el señor. Ustedes traen a los diputados vendido. Forro. Vendido. Mienten al argentino. Sos un forro. Reconocé, vendido. Forro. Vendido. Le están usando Andá, a vendido. ellos para vender. Te están usando de forro. Ellos van a... Ellos le están mintiendo a la Argentina. Poné la nota, no sea cagón y poné la nota esta. ¿Querés que la Poné, animate. Cagón. Sí, cagón sos. Sí. Yo, cagón. Sí. Sí, sos cagón y vendido. Sí. ¿No se puede participar? ¿Para qué querés participar vos? ¿Y cómo para qué? Para escuchar qué es lo que tienen para decir los legisladores. Dicen todo qué es lo que públicamente. Está todo muy claro. Bueno. ¿Qué es lo que pasó ahí, Luis? Lo que pasa es que Krivitsky es conocido en Formosa, no es la primera vez, que suele tener dichos antisemitas. Y evidentemente algo que no grabó Krivitsky es una provocación que le hizo al diputado Waldo Wolf. Fue candidato, se metió en política, fue candidato a senador y enfrentó a ¿Es Gildo periodista Infran. o político? Pasemos en limpio ese dato. Es político frustrado que se volvió en periodista cercano o vocero de Infran. Pero lo enfrentó Infran hace algunos años atrás. En el 2009 fue en una interna del peronismo, perdió y después empezó a dedicarse al periodismo cercano
casi como vocero y provocador del periodismo. O sea, que trabaja de investiga periodista por Formosa. momento, de candidato político, de político por el otro. Sí, y en un momento cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner era un fiel invitado de 678. Esto es una buena imagen de lo que puede pasar en el resto de la Argentina. Cada tanto ocurre, pero ahora, en medio de las denuncias, pasa en Formosa. Lo volvemos a ver, por favor. Dejá de romper los huevos, esto vos sabés muy bien que Estoy con el presidente de la... Estoy con el titular de la libre expresión en la Argentina, en el Parlamento. Totalmente. Yo estoy acá. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Encantadísimo. Mi nombre... Alejandro Krivitsky. Alejandro Krivitsky, que me relaciona a mí con Israel. Y el único motivo por el cual alguien me puede relacionar a mí con Israel es porque soy judío. Se victimiza. Así que se victimiza. un caso de antisemitismo. Ayer veía un posteo, se victimiza el señor. Ustedes traen a los diputados vendido, forro. Le mienten al argentino, sos un forro. Reconocé, vendido, Forro. Le vendido. están usando a ellos vendido. para vender. Te están usando de forro. Ellos van a... Ellos le están mintiendo a la Argentina. Poné la nota, no sea cagón y poné la nota esta. ¿Querés que la Poné, animate. Cagón. Sí, cagón sos. Sí. George Cagón? Sí. Sí, sos cagón y vendido. Sí. ¿No se puede participar? ¿Para qué querés participar vos? ¿Y cómo para qué? Para escuchar qué es lo que tienen para decir los legisladores. Dicen todo ¿Qué es lo que ven? públicamente. Está todo muy claro. Bueno. Dejá de romper los huevos. Este es el periodismo que es militante, supongo, porque acá está defendiendo intereses del gobierno, que se acerca todo el tiempo al gobierno. ¿Es el periodismo kirchnerista, Juan Manuel López, para usted? Y sí, debe ser el periodismo que compra Gildo Infran con pauta oficial o con lo que sea. Sí, Eso tiene un ¿no? programa en la televisión pública de Formosa. Se llama un programa que se llama Krivitsky. Claro, Informe Krivitsky, efectivamente. Así que trabaja en la televisión pública de Formosa, con lo cual uno podría decir que en la medida que, trabaja en la televisión pública, es indirectamente un funcionario público. Es un funcionario, o en todo caso es un vocero o un comunicador. Digo, el poder puede tener comunicadores, puede tener gente que trabaje, ahora que no simulen trabajar de periodista, que justamente está en la vereda enfrente del poder de turno. De eso trabajamos los periodistas, ¿no? De acólitos o de cercanos o de la difusión de los actos de gobierno. Luis Gasulla. Es un clásico que lo sufrió la Nata años atrás cuando hizo un informe y viajó a Formosa. Krivitsky también le gritó de todo: andate en tu 4x4, cipayo de Norteamérica, barbaridades de todo tipo y eslogans muy repetidos. Pero es un clásico cuando cualquier periodista va a presentar un libro a estas provincias o ofrece una conferencia de prensa, que se infiltran estos periodistas, supuestos periodistas, o incluso funcionarios de los gobiernos de turno, que más que hacer una pregunta, te encaran, te provocan y descolocan al Vos decís invitado. que hay una provocación, en definitiva, o la idea de esto de infiltración que vos estás señalando es para agitar y generar, no sé si amedrentar al grupo de diputados que está allí denunciando posibles violaciones a los derechos humanos, Juan Manuel López. No nos van a amedrentar, imagínense, los diputados que fueron ahí, los conozco muchos, son muy valientes. Estoy en contacto permanente con la diputada Frade de nuestro bloque que está ahí. Yo le doy un consejo a Gildo Infran, me atrevo a dárselo por el bien de todos, por su propio bien. En la Argentina del 2021 y en el mundo hay teléfonos celulares, hay redes sociales, nos llegan los videos por todos lados, nos llegan los testimonios por todos lados, hay organismos internacionales al tanto de lo que está pasando en Formosa. El poder no es eterno, Gildo Infran, sépalo, algún día se le va a acabar. Claro. La gente termina mal, que gobierna de esa manera, que usa a los pobres de esa manera, la gente un día explota. La dignidad es algo que, por más que a veces las sociedades, por las razones que sean humilladas, un día les explota por la dignidad y se le acaba, señor Gildo Infran. Claro. López, ¿usted cree que cuando lleguen las vacunas que se esperan que lleguen, los millones de vacunas prometidas por el gobierno, va a haber una utilización, se va a repartir de manera aleatoria o arbitraria? ¿Hay preocupación con eso? ¿Nos anticipamos con este comentario o no? Vamos a estar atentos. Depende de la jurisdicción. Las van a repartir cada una de las provincias. En la ciudad de Buenos Aires es muy claro. Hoy el ministro Quirós, lo leía en los medios,
explicó cómo es el plan de vacunación, quién va primero, quién va segundo, quién va después. No tiene que haber privilegios, no tiene que haber ningún tipo de resorte por afuera. De arbitrariedad, ¿no? De utilización de instrumentos de la política en un plan sanitario. Exactamente, lo que tiene que haber es vacunas, en definitiva. Ojalá lleguen pronto. Claro. Y no tiene que haber exitismo. No tiene que haber ilusiones sobre una sociedad que está muy cansada, muy frustrada, que si le seguimos poniendo expectativas que no se cumplen, bueno, vaya a saber qué comportamiento va a tener. Y esto también es un consejo para el gobierno, que deje de hacer anuncios que tal vez después no puede cumplir. Muchos ya los estén cumpliendo. Bueno, que lleve tranquilidad, porque en una pandemia que no tiene antecedentes, lo que tiene que hacer un presidente y lo que tiene que hacer un gobierno es llevar tranquilidad, no confrontar y, bueno, tratar de salir, ¿no? Tener un plan. Claro. Le preguntaba además esto porque hoy la escritora intelectual, ayer en A Dos Voces anoche, pero hoy repercutió su comentario, dijo que estuvo a punto de, o se fue seducida para recibir la vacuna por debajo de la mesa y que prefiere morir ahogada antes de aceptar ese tipo de situación. Federico. Sí, efectivamente, bastante extraña esta afirmación de Beatriz Sarlo, digamos, a quien desde la literatura yo la respeto muchísimo, creo que ha hecho un aporte grande, pero a veces cuando se mete en el terreno de la política tiende a dar uno que otro patinazo. ¿Me permitís que la escuchamos y seguimos hablando de este tema? Claro. Porque puede ser un síntoma de algo que puede repetirse. A ver, escuchamos a Sarlo. Lo que deberíamos tener es no condenar a través de los medios de comunicación y que los delitos los cometa Beatriz Sarlo, Marcelo Bonelli o quien fuera, se juzguen. Por el momento ninguno. Me ofrecieron incluso la vacuna bajo la mesa y dije jamás. Prefiero morirme ahogada de COVID. O sea que por el momento ninguno, ¿eh? Bueno, ahora, curioso. ¿por qué no dijo, no? ¿Quién se lo ofreció? Digo, cuando se denuncia está bueno contar los detalles, me parece. Federico. Claro, bueno, a ver, cuando habla Sarlo también hay que fijarse que siempre pega para un lado y para otro. Acordate que tuvo un acercamiento con Massa, ¿no? A propósito de su cercanía con Margarita Stolbizer. De modo que tampoco es que habla desde ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces esta acusación, creo yo, sin demasiado fundamento. Pero ¿hacia dónde iba dirigida? A ver, porque hoy Quirós habló de la ciudad, pero no sabemos si ella hablaba de la ciudad, del supuesto ofrecimiento, por debajo de la mesa, del gobierno nacional. Imposible saberlo, pero dejó, digamos, esa duda, esa suspicacia para uno y otro lado, como es ya casi su costumbre, ¿no? Pero sería bueno saber y que dijera a quién se refería exactamente y quién le hizo ese ofrecimiento, porque además de todo, sería un delito. Claro, por supuesto. Ahora vamos a hablar enseguida de economía. Martín Detaz tiene los últimos datos, hoy lo escuché temprano en la radio. Tiene mucho para aportar porque de algún modo detrás de la vacuna hay una cuestión económica, ¿no, Martín? Bueno, te lo decía más temprano, Hugo, hay una cuestión económica, que la más importante es la que no se ve en realidad, no es la del costo de la vacuna. Recién Federico hablaba sobre la preocupación esa, pero es cierto que en Europa, si vos mirás los magros resultados, salvo Reino Unido, que fue mucho más hábil en la gestión de vacuna, hoy se está poniendo sobre la picota, se está criticando la gestión que hizo la Comisión Europea de la vacuna. Muy frenadas las vacunas en Francia, muy frenadas en Alemania, y la única ecuación acá es que lo barato sale carísimo, es decir, no vacunar a la gente en velocidad, en tiempo, puede hacer que nos llegue una segunda ola para la cual no estemos preparados y que nos deje no solamente desbordando completamente el sistema de salud, sino haciendo quebrar a la economía. No hay más margen en Argentina para seguir emitiendo como lo hicimos el año pasado. Hugo, emitimos 2 billones de pesos para pagar la cuarentena del año pasado y la economía perdió casi punta a punta cerca del 9% de su PBI. Otro margen para un año igual al 2020 no hay. Y los especialistas con los cuales estamos hablando nosotros nos dicen que si no se vacuna rápidamente a la población, probablemente asistamos a un año como el 2020 o incluso peor en materia de contagios. En materia económica estamos en crisis, vamos a seguir hablando con Martín, por supuesto, y nos vamos a dedicar a ese tema. Sin embargo, hay quienes tienen ciertos beneficios, en este caso la vicepresidenta Cristina Fernández, que ahora el ANSES parece que apela a la decisión de las 2 pensiones extra, ¿no?, que está cobrando. Buenas noches, Silvina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, en el día de hoy, a primera hora de la mañana,
después de una presentación que hace una serie de diputados, donde también apelan y se presentan como terceros voluntarios en el proceso, la ANSES finalmente presentó la apelación en contra de la resolución que le daba a Cristina este beneficio de la jubilación y la pensión, por llamarlo de alguna manera, como viuda y como expresidente de la Nación. Esto suspende ahora la decisión del juez Pérez Nami del 29 de diciembre, con lo cual hay que esperar la Cámara que resuelve. Hay 3 apelaciones entonces, la ANSES, más las 2 que fueron presentadas por una serie de diputados que el juez aceptó en esta figura de terceros voluntarios en representación de los ciudadanos de la Nación y de todos los jubilados. El que no apeló fue la AFIP, que recordemos también el fallo había permitido que Cristina no pagara impuesto a las ganancias. La ANSES presentó la apelación, pero no dio sus fundamentos por los cuales apelaba. Tiene la posibilidad de hacerlo posteriormente, así que conoceremos, bueno, ¿qué parte del fallo agravia al ANSES de Raberta? Los seguidores de Cristina Fernández no dicen nada del dinero que ella recibe, pero sí hoy agitaron el hecho de que el juez Alejo Ramos Padilla finalmente se transforme en juez electoral. Silvina. Bueno, exactamente. Hoy viene una seguidilla de buenas noticias que nosotros hemos anunciado en este programa. A ver, hace pocos días volvió Eduardo Fara también a la Cámara Criminal Correccional Federal, ¿no? A la misma sala donde está Martín Irursun, sí. Recordemos, famoso por la doctrina Irursun, que el kirchnerismo cuestionó mucho. Ahora se suma a este trío para completar el tribunal también Roberto Boico, que fue elevado a la terna propuesto por el Poder Ejecutivo. Pero la otra buena noticia para Cristina es que Alejo Ramos Padilla, conocido juez de Dolores por todo lo que tenía que ver con el espionaje ilegal que fue investigado y que fue muy beneficioso para el kirchnerismo, fue finalmente designado en el día de hoy por el Senado, por acuerdo del Senado, en el cual no intervino la oposición, para un juzgado clave en la provincia de Buenos Aires. No solamente es un juzgado penal, sino un juzgado electoral, en una jurisdicción clave para el kirchnerismo y una competencia clave en las próximas elecciones. En año de elecciones. ¿Qué implica esto, Luis Gasulla? Implica, bueno, que va a definir alguna cuestión que tenga que ver con las elecciones. Hay muchos rumores en estos momentos de si las elecciones y los argentinos vamos a votar en agosto y en octubre, porque se rumorea que hay alguna intención de un sector del gobierno de postergar las elecciones. Ajá. Esto en medio de un año electoral. Y no sería la primera vez que el kirchnerismo lo intenta y lo logra hacer. En el 2009 pasó, cuando había una crisis económica, Martín seguro lo recuerda. Las adelantó en ese entonces. Las adelantó y le salió mal, porque después la recuperación económica llegó en el momento que se hubiese votado en la Argentina. Así que hay muchos rumores al respecto. Ramos Padilla va a definir cuestiones claves en el distrito más populoso de la Argentina después de esta premiación de una investigación en Dolores que dejó muchísima... Premiación, decís que Ramos Padilla es premiado con este puesto. Es premiado porque en Dolores la investigación es mediocre, todavía no la elevó a la juicio causa de Alessio público. Por asociación ilícita, ¿no? Sí, y en el medio, él desde el primer momento ha hablado de un aparato paraestatal que no está aprobado en absoluto, procesó por varios delitos, 8 delitos a Stornelli, que la Cámara Federal le volteó 6 de los 8. Habló de una extorsión que ya la Cámara Federal dijo que no existió a Pedro Echevez, le entregó pruebas a Echevez que eran claves, como un CD. Recordemos que Echevez fue el que denuncia al falso abogado Marcelo D'Alessio y luego se va a Estados Unidos, ¿no? Sí. Un hombre que trabajaba muy cercano a D'Alessio. Digo, para la gente que por ahí no sigue los detalles de una causa en donde intervino el juez Alejo Ramos Padilla, y para la oposición que votó en contra, y ahora por eso le voy a preguntar a López, ¿es un juez kirchnerista Alejo Ramos Padilla, Luis Gasulla? ¿Coincidís? Es un juez militante al kirchnerismo y que él en realidad tiene extracción radical. Sus primeras causas tienen que ver con el tema de lesa humanidad a comienzos del siglo XXI, pero que después tuvo una gestión bastante compleja en Bahía Blanca cuando investigó el lavado de activos de Lázaro Báez, y en la causa Dolores tomó a todos los corruptos como víctimas y les ofreció convertirse en querellantes, aunque no estuviesen implicados directamente en la causa Dolores. Y tiene 8 denuncias en el Consejo de la Magistratura que duermen
en la siesta. Sí, una siesta eterna. Yo pondría incluso entre comillas eso de que tuvo una actuación mediocre. Me parece que tuvo una actuación brillante para ensuciar gente, ¿no? Me parece que ha estado a cargo de una operación en un punto no podría decir exitosa, porque ha conseguido, insisto, ¿no? ensuciar a mucha gente que es muy difícil que esté vinculada con algún tipo de delito. Juan Manuel López, el juez Alejo Ramos Padilla es un juez militante, por eso le fue votado en contra por la oposición y el radicalismo en este caso. Sí, es mucho más que eso, porque es un juez que se anima, es un juez temerario, que se anima a hacer cualquier cosa con tal de ascender en su carrera judicial y de beneficiar al partido político con el que simpatiza, ¿no? con Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros lo impugnamos en el Consejo de la Magistratura, lo impugnamos en el Senado para ese cargo de juez electoral. Él, lo dijo el senador Tayana hoy, dice, es un desagravio. Bueno, yo diría es una devolución de favores. Yo te hago este favor, vos me devolvés con este otro. Es un acuerdo para voltear la causa de los cuadernos. Ahí se ensució y se agravió a mucha gente. A nosotros nos comprenden las generales de la ley porque a Elisa Carrió y a las diputadas Zubik y Oliveto, ese juez les hizo de todo. Fue a una comisión del Congreso que presidía entonces el diputado Leopoldo Moró, a ventilar pruebas de esa causa cuando las tenía que resguardar. Es capaz de hacer cualquier cosa. Ramos Padilla le va a tocar... digamos, ser el juez de las elecciones más difíciles en el territorio más disputado, donde nosotros vamos a renovar una elección muy importante que ganamos en el 2017 y donde está en juego el equilibrio de la Cámara de Diputados, que es el único, digamos, freno entre comillas, porque es una mayoría endeble la que puede tener toda la oposición, porque hay diputados, como decía, que frenan algunas cosas según cómo esté la opinión pública. Frenan la reforma judicial los diputados de la Baña o los diputados de la izquierda, en tanto y en cuanto la opinión pública esté atenta. Claro. Pero si este juez permite el más mínimo fraude, es probable que en la Argentina sea 1, 2 o 3 diputados más por la provincia de Buenos Aires que cambien las mayorías y que le permitan a Cristina su impunidad y a muchos otros más. Hay que estar atento. Elisa Carrió en este programa el día viernes señaló que tiene temor, yo no sé si lo dijo o lo afirmó, no lo recuerdo taxativamente, de un fraude electoral. Y acaban de nombrar a un juez muy cercano al gobierno actual a cargo de la justicia electoral. Silvina. Sí, exactamente. Para que la gente entienda, a ver, la idea del lawfare se pudo instalar en un determinado sector gracias a la actuación de Ramos Padilla. Si Ramos Padilla no hubiera avanzado en esta investigación, donde precisamente, como dice Gasulla, aceptó precisamente, los acusados en causas de corrupción como víctimas de un supuesto espionaje ilegal, bueno, otro hubiera sido la historia, ¿no? Entonces, es parte del entramado que trata de instalar la impunidad en la República Argentina. Luis Gasulla, vos conocés bien la causa del espionaje ilegal. Le recordamos aparte a la gente que en su momento las intervenciones telefónicas en la cárcel de Seiza, en donde hablaban Barata, Devido y otros operadores, hablaban del operativo PUF famoso, ¿no? El que buscaba detonar, entre comillas, al fiscal Stornelli y al juez Bonadío. Eso develó que en verdad la causa de Dolores tal vez haya sido un armado, ¿no? Vos incluso publicaste sobre el tema. Hay varias pruebas, Hugo. Una de ellas, las conversaciones de Barata con sus interlocutores. Allí hablaban, en enero del 2019, antes de que comenzase la causa, de dolor de muelas, dolor por Dolores, de parrilla, se está preparando la parrilla por Ramos Padilla, y por otra parte, está claro, porque lo dice Eduardo Valdés, que tenía una reunión en un centro termal en Entre Ríos con alguien que terminó siendo el padre del juez Ramos Padilla, y algunos a mí me afirmaron que Alejo Ramos Padilla también estuvo en esa reunión, o casualidad, días antes de que Echeves se presentase en Dolores espontáneamente. Y también muchos afirman que el juez ya sabía de que Echeves lo iba a ir a visitar y a presentar esa denuncia. Es más, Barata, en una de las escuchas, su interlocutor le dice, 20 días antes de presentarse la denuncia, el interlocutor le dice, no encontré nada de Echeves. No, Juan, ese nombre por acá no.
Claro, y recordemos, para entender y contar la saga completa, que esas intervenciones telefónicas habían sido ordenadas por el juez Villena en las cárceles federales como sospecha de que Mario Segovia y otros estaban manejando el tema del narcotráfico. A partir de ahí, escuchando los teléfonos en las cárceles federales, en el sistema IRIC, que tiene los pesos de corrupción, pudieron detectar estas intervenciones telefónicas que finalmente Elisa Carrió y su equipo denuncia ante la justicia federal. Y de algún modo devela esta trama, ¿no, Silvina y Luis? De lo que estaba pasando o lo que puede ser, en definitiva, la causa de Dolores y ahora Alejo Ramos Padilla, que tiene, bueno, este beneficio de ser juez electoral en la Argentina. Sí, además recordemos que Ramos Padilla se presentó en varios concursos, ¿no? Varios concursos que le interesaba el kirchnerismo, no solamente en este, sino en el otro que te mencioné, donde al final terminó Boico siendo el designado por el Poder Ejecutivo para el acuerdo del Senado, que es la Cámara Criminal y Correccional Federal. Entonces, de alguna manera, el pago, la contraparte, el ascenso por esta causa, bueno, era la elección en determinados juzgados que no solamente le interesaban a él, sino también al kirchnerismo y a la causa, bueno, a la cual él milita. Juan Manuel López, la última consideración, porque claro, Ramos Padilla tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura, sin embargo hay una avanzada de una parte del gobierno que quiere imponer su propia justicia. ¿Pueden lograrlo? Tienen la posibilidad. Hay que ver ahora qué autoridades eligen del Consejo de la Magistratura. Hay que ver si enfrente del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura se logran sostener todos los consejeros que a principio del año pasado decían que no se iban a prestar a cualquier cosa y algunos que pareciera que transan. Por eso la opinión pública, el periodismo y nosotros, los legisladores, los políticos, estamos muy atentos a eso, pero no podemos dejar de ponerle el ojo, porque los resultados están a la vista. En la provincia de Buenos Aires no va a haber un juez independiente que controle las elecciones legislativas ni las elecciones presidenciales. El 40% del padrón electoral, con un sistema de votación arcaico que tiene más de 100 años, que no hay boleta única ni por casualidad, ni nada de eso se le ocurre debatir en serio al kirchnerismo, hasta por una cuestión ni por la pandemia se les ocurre eso. Así que hay que tener mucho cuidado con la justicia, pues ellos van logrando dar algunos pasos, muchos otros no los logran dar, y eso es una buena noticia, pero en tanto y en cuanto estemos todos atentos y trabajando mucho. Gracias, Juan Manuel López, por venir aquí a La Nación. A ustedes. Bueno, nos metemos en la economía. Ya entiendo que está conectada Marina del Poyeto. Vamos a hablar junto a Martín Tetaz de la economía que se achica.